Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy quisiera hablar con ustedes de algo que todo el mundo está dialogando, que se trata de el ansiado retorno a clases. Particularmente me gusta hablar del retorno a la presenciabilidad en las aulas, ya que creo que en el año 2020, si bien fue un año difícil y complejo, se pudo sostener un sistema educativo de manera diferente, ya sea a través de internet, de WhatsApp, de la radio, de la televisión, de la entrega de material impreso. Y es cierto que en poco tiempo los docentes, los profesores, las profesoras debieron reorganizarse y con poco material y con poca información y capacitación debieron generar nuevos vínculos con sus alumnos. La falta de acceso a internet, a Wi-Fi de muchas familias impidió sostener ese vínculo, pero también hubo una cercanía de los docentes o los profesores a las viviendas, hubo otras maneras de buscar contactos y se logró tener algún nexo. Es cierto que en la etapa de adolescencia se pueden registrar niveles altos de deserción, que bueno, tienen que ver con este año complejo que atravesamos todos como sociedad. Pero pensando en este retorno a la presenciabilidad, como profesional de niñez, considero que no puede reemplazarse la labor de la escuela de manera presencial en las aulas. Considero que es muy importante, ya que el sistema educativo, junto con el sistema de salud, los centros de salud, los hospitales, en coordinación con los servicios locales, son los principales y los primeros en aplicar la Ley Nacional de Niñez, es decir, en realizar acciones para que no se vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y durante este 2020, esa falta de asistencia a los establecimientos educativos provocó que muchos niños y niñas quedaran solo en el ámbito familiar y pudieran vulnerarse sus derechos sin que haya personas que puedan ver que era necesario intervenir en esa realidad familiar. Pero me parece importante poder analizar ciertas cuestiones. Primero, que cuando hablamos de un retorno a la presenciabilidad, no es lo mismo pensar en un sistema primario que en un sistema secundario. Si bien en ambos hablamos de grupos de estudiantes acotados, lo diferente es la labor de los docentes y de los profesores. En el sistema primario tenemos docentes que mayormente tienen un solo grupo referente, algunos de educación especial que van pivoteando dentro de la misma escuela en algunos grupos, pero cuando hablamos de la educación secundaria, esto se amplía, las redes se amplían, ya que el mismo profesor que da en varias aulas, en varios grupos, en la misma escuela también da en otras escuelas. Ni que hablar si pensamos en profesores que viajan de una localidad a otra durante la misma semana dando clases. Esto generaría redes de contacto si hay casos positivos de coronavirus, redes de contacto muy amplias para poder reconocer vínculos. Esto lleva a otra arista que está relacionada con esto, que tiene que ver con el transporte interurbano. Se requiere de un transporte que esté pleno en su actividad, ya que hay docentes y alumnos que para ir a los establecimientos educativos toman el transporte público, toman colectivos, se trasladan de una localidad a otra. No siempre se habla de que en la misma ciudad se asiste a la escuela. Esto tampoco creo que se toma en cuenta por todos. Lo otro es poder analizar que la falta de organización actualmente, de información sobre todo en el sistema educativo, es lo que genera incertidumbre en los docentes, en los alumnos, en las familias, ya que se habla de un retorno, pero no se habla de qué manera, no se habla cómo, no se habla de plazos. Se sabe que va a ser algo gradual, que seguramente no deje de estar vigente este trabajo que se comenzó de niños en su casa haciendo actividades educativas, o sea que hablamos de un sistema complementario. No se manifiesta de qué manera tampoco esto. Me parece importante que se puedan establecer pautas para lograr el retorno a la presenciabilidad a las aulas,
pero es necesario poder definir cuáles serán los recursos humanos, económicos, edilicios, los recursos que puedan utilizar los docentes, los profesores, los alumnos y las familias para poder garantizar un buen retorno a clases. Porque de no ser así, va a pasar lo mismo que pasó en el año 2020. Se va a sostener un sistema educativo gracias a la labor y al esfuerzo de docentes, profesores, familias y alumnos, y no como debería ser a través de políticas públicas integrales desde los sistemas superiores a nivel ministerial. Bueno, espero poder haber logrado que podamos analizar entre todos esta realidad y que el retorno a clase se pueda dar de la mejor manera posible. Bueno, les dejo mis saludos.